Muy buenas, bienvenidos un día más a The Lifter. Bueno, hoy es un episodio de esos que os gusta bastante porque voy a responder a vuestras preguntas. He recopilado algunas de las que me parecen más interesantes, ya sabéis, me las dejáis por Instagram, por Twitter, también en mi web ivyamazares.com, y yo poco a poco voy recopilando las que, por así decirlo, puede sacarle más partido la gran mayoría. Y, por ejemplo, empezamos por Eric, que me envía 3 preguntas. Me dice: lo primero, gracias de antemano, me gustaría que tomaras nota de algunas preguntas para uno de tus podcasts y, o si lo crees oportuno, contestarme al email. Bueno, pues te voy a contestar por aquí, Eric, y la primera que me comentas es: me gustaría saber si acortar el tiempo de descanso entre series en un ejercicio HIIT es una forma de progresar. Pues sí, es una forma de progresar, lo podemos hacer de muchas formas diferentes. El HIIT podemos hacer 10 segundos al máximo, 45 segundos descansando, o podemos al principio, si no tenemos mucha experiencia, decimos, venga, pues 5 segundos al máximo y descansamos durante un minuto, por poner un ejemplo. Luego, según avanzamos, podemos decir, venga, pues ahora 10 segundos al máximo o 15 segundos corriendo al máximo en una bicicleta al máximo, y luego descansamos un poco menos, vamos recortando. Esto al final también no quiere decir que lo podamos hacer siempre, porque si no terminaríamos haciendo 10 minutos al máximo y 0 descansando, ¿no? Pero no sería un HIIT porque no podemos estar tanto tiempo al máximo. Pero bueno, lo dicho, que sería una forma de progresar y lo suyo es que vayamos ondulando esto con el paso del tiempo. Me comentas también la segunda pregunta: ¿cómo saber si estoy haciendo HIIT o simplemente un cardio muy intenso? A ver, esto es muy sencillo. Realmente un HIIT o ejercicio de alta intensidad lo podemos mantener durante unos segundos, pero ya está. Cuando una persona dice, bueno, sí, hago HIIT unos 45 minutos, a ver, 45 minutos de HIIT, un poco complicado. En un entrenamiento de fuerza, que hacemos alta intensidad también, es diferente, porque yo hago un ejercicio, hago ciertas repeticiones, descanso unos minutos, vuelvo a hacer otra serie, es diferente. Pero en un HIIT que queremos concentrar algo en un corto espacio de tiempo, por ejemplo, en lugar de hacer cardio normal, quiero hacer 15 minutos de HIIT. Bueno, pues normalmente lo que hacemos son tandas de, por ejemplo, 15 segundos corriendo al máximo y 45 segundos descansando. Entonces, eso sería un minuto, hacemos unas cuantas tandas y por lo tanto, eso sería HIIT. Pero si puedo mantener la intensidad, por así decirlo, durante varios segundos o varios minutos, pues al final eso no es alta intensidad. Yo sí puedo mantener durante varios minutos un ejercicio, por mucho que me parezca que lo estoy dando todo y que es un ejercicio de alta intensidad, no lo es tanto. Así que bueno, es simplemente eso. Es buscar el ejercicio que podemos mantener durante simplemente unos segundos. Eso es alta intensidad. Y la tercera pregunta que me comentas es, para complementar los entrenamientos de fuerza y no perder músculo, pero tampoco ganar demasiado volumen, ¿es preferible una caminata de 10 kilómetros o el HIIT? Bueno, el HIIT lo podemos incorporar ciertos días simplemente como complemento. A ver, tampoco nos pasemos, porque si lo que buscamos es hipertrofia y ganar volumen, tampoco vamos a hacer demasiados días de HIIT, porque de esta manera va a interferir con las sesiones de fuerza. Podemos hacerlo puntualmente, pero te diría que, por ejemplo, si tú estás enfocado más en el entrenamiento de fuerza, hacer cardio normal, cardio simplemente lis, cardio suave, pasear, es más beneficioso o tiene menos interferencias. Yo, como recomendación personal, te diría, pues el cardio lis le podemos hacer todos los días, de hecho es bastante recomendable, y el cardio HIIT simplemente puntual. Si entrenas 3 o 4 días fuerza, hacerlo simplemente un día a la semana o un día cada 2 semanas, y con eso sería suficiente. Más que nada porque no es un cardio con el cual vayamos a obtener una recomposición corporal, sino que más que nada lo hacemos porque nos gusta, porque nos motiva y por salud también. Así que, como dices, si es para complementar, pues lo complementamos todos los días con cardio lis, cardio suave, y de vez en cuando, puntualmente, un cardio HIIT. Bueno, estas serían las preguntas de Eric. Vamos ahora con Paula, que me dice: buenas, Iván, llevo entrenando 3 años mezclando spinning con cardio y sesiones esporádicas de fuerza. He visto cambios, pero últimamente me noto bastante cansada y el progreso no es como al principio. ¿Crees que un parón puede ayudar en estos casos? También me dice que quizás tanto cardio influya en los pocos resultados que estoy viendo. Bueno, a ver, depende de varias cosas. Yo no sé cómo estás entrenando exactamente, qué progresión llevas. Me dices que son sesiones esporádicas de fuerza. A ver, normalmente cuando entrenamos esporádicamente algo, lo que sea, no vamos a mejorarlo mucho. O sea, podemos mejorarlo, pero hacerlo de forma esporádica y sin una progresión más o menos marcada, pues es evidente que no vamos a desarrollar nuestro máximo potencial. Así que por esa parte seguramente estará también el tema de los pocos resultados. Al principio vemos una gran mejora, por poco que hagamos, porque somos personas novatas,
no tenemos mucha experiencia en nada, entonces yo, por ejemplo, si mañana me pongo a escalar, pues seguramente el primer mes o los 2 primeros meses consiga muchos resultados porque es una actividad que nunca he practicado y por lo tanto seguramente al principio es cuando más beneficios obtenga. A partir de ahí debería de especializarme un poco más, seguramente, o dedicarle más tiempo. Y como eso en todo, en el entrenamiento de fuerza, en el cardio o en lo que sea. Dices que llevas mezclando entrenamientos de spinning, cardio, sesiones esporádicas de fuerza. A ver, si mezclamos tantas cosas y no nos centramos en ninguna, es probable que el progreso se estanque y no solamente eso, sino que además, como no dejamos descanso al cuerpo, no tenemos ciertos días de relax en los cuales simplemente estamos paseando suave, haciendo poca cosa, por decirlo de alguna manera, pues llega un punto en el cual te encuentres muy cansada. Y además si las calorías no acompañan, pues más de lo mismo, que a veces decimos, bueno, es que parece que estoy estancado con la pérdida de grasa, voy a bajar aún más las calorías. Y llega un punto que comemos tan poco que estamos súper cansados y realmente lo que tenemos que hacer es subir calorías, descansar un poco, aunque no paremos de entrenar, pero bajar un poco el pistón y a partir de ahí seguramente recuperemos fuerzas y nuestro cuerpo también cambie. Esto lo digo porque a mí también me ha pasado. Al principio pensaba que cuanto más entrenara, mejor me iba a ver. O por ejemplo, en una definición, cuanto más bajara las calorías, mejor iba a definir, más rápido y todo lo contrario. Tenemos que, por ejemplo, decir, venga, pues voy bajando poco a poco las calorías y cuando llevemos ciertas semanas ya, igual 8 o 12 semanas en las cuales hemos bajado ya bastante de grasa, entrenamos bien, pero ya notamos algo de falta de energía. Bueno, pues llega un punto en el cual hacer un pequeño reset, que subimos un poco las calorías, bajamos un poco el volumen de entrenamiento o directamente hacemos una descarga, que se trata de seguir entrenando pero de forma un poco más suave, bueno, pues de esta manera resulta mucho más productivo. Así que seguramente pueda deberse a eso todo lo que comentas, de que quizás has visto menos progreso en estos últimos meses o que quizás el cardio puede que influya en los pocos resultados que obtienes. Bueno, también hay que ver lo que te propones o los objetivos que tienes. Quizás tengas unos objetivos súper ambiciosos, no lo sé, no te conozco mucho, pero en fin, que sería estructurar un poco bien todo esto que me comentas. Espero que te haya sido de ayuda, Paula. Siento ser tan breve con las respuestas, pero es que si no podría estar aquí 10 minutos con cada pregunta. Vamos ahora con Francisco, que me dice, en el último año he tenido varias lesiones relacionadas con tendinitis, tanto de codos como de los hombros. Esto me limita mucho y a la vez me frustra. Me ayudaría mucho saber qué se puede hacer en estos casos. Intento adaptar el entrenamiento, pero la recuperación que veo es lenta y me provoca aún más ansiedad. Gracias de antemano. Bueno, pues Francisco, a ver. Siempre las recuperaciones son lentas. O sea, no he visto a nadie que se lesione, al menos que sea, por ejemplo, una lesión muy tonta de esto que nos hacemos un pequeño desgarro muscular que nos duele 2 días y ya estamos bien. Bueno, pero normalmente cuando son lesiones tendinosas, llevan bastante tiempo. Yo he sufrido ciertas tendinopatías que al final, con el paso del tiempo, se van quitando porque vas adaptando el entrenamiento. Y es cierto que al principio frustra un poco el no poder hacer un gran abanico de ejercicios, pero es lo que toca. Es lo que toca. Yo, por ejemplo, cuando he tenido lesiones en los hombros o cuando me han molestado por tendinitis, lo que entreno o a lo que doy prioridad es al tren inferior, a la pierna, al femoral, a ejercicios como la sentadilla, peso muerto. Es lo que hago básicamente y todos aquellos ejercicios, por supuesto, que no me molestan. Es un proceso, como digo, bastante lento. Me dices que has tenido tendinitis en codos, en los hombros, es algo frecuente, por qué no decirlo, normalmente las personas que entrenan fuerza, que entrenan con pesas, pues suelen tener tendinitis en estas zonas. Entonces, en este caso, lo primero de todo, consultar con un profesional, ver lo que te dice, ver qué alcance tiene la lesión, porque quizás tampoco sea para tanto. Si te imposibilita mucho el realizar ciertos gestos cotidianos, como por ejemplo llevarte la mano a la cabeza, peinarte, ponerte, yo qué sé, la ropa, una camiseta, si te imposibilita mucho ese tipo de gestos, pues ahí sí que ya deberíamos de tener más cuidado y deberíamos de contactar con un especialista simplemente para la recuperación, pero lo suyo es que vayas retomando poco a poco el ejercicio físico, adaptándolo bien, haciendo ejercicios que no molesten, y aunque lleve tiempo, porque lleva tiempo y todo tarda, sobre todo, como digo, las lesiones que tienen que ver con los tendones, te diría que tengas paciencia y que, por supuesto, no dejes de entrenar, que no dejes de moverte. Eso es súper importante. Así que, lo dicho, Francisco, además he grabado varios episodios en los cuales he comentado algunas de las lesiones que he tenido yo, por las que he pasado, y ahí cuento un poco lo que voy haciendo y cómo voy adaptando el entrenamiento. Jaime me dice, hola Iván, ¿me tienes enganchado a tus podcasts? Bueno, pues me alegro, Jaime, espero que saques buenas ideas de todo lo que voy contando.
Y me dice, te lanzo una duda. Consumo proteína de suero post-entreno para intentar recuperarme antes de los entrenamientos. Pero aún así siento agujetas varios días después. No me gusta contar calorías y creo que el error puede ser en parte este. ¿Darías más importancia a modificar el entrenamiento o intento empezar a contar algo? Bueno, yo te diría que claro, si no cuentas calorías, pues esta es una parte importante. No contar calorías en sí, porque siempre lo he dicho, contar calorías no es que sea la leche, pero sí que es cierto que al principio, cuando estamos empezando, que no sabemos muy bien lo que estamos consumiendo, porque no sabemos las calorías que estamos consumiendo, no sabemos si son muchas, si son pocas, cómo estamos consumiendo los carbohidratos, las grasas, las proteínas, estamos un poco ciegos en ese aspecto. Entonces lo suyo es que al principio contemos un poco para tener algo a lo que agarrarnos. Me dices que tomas un batido post-entreno de proteína de suero y está bien, o sea, lo puedes seguir tomando sin ningún tipo de problema. Ahora bien, si no sabes la cantidad de proteína que tomas al día, no sabes si te estás quedando corto o estás tomando demasiada. Normalmente damos mucha prioridad a macros como la proteína y dejamos de lado quizás otros importantes también como los carbohidratos. Tomar carbohidratos después del entrenamiento te puede ayudar a recuperarte antes. Incluso también por la noche, una buena cantidad de estos va a hacer que descanses mejor. Y yo es algo que también suelo recomendar a las personas a las que ayudo. Oye, si no sabes cómo, por ejemplo, distribuir los carbohidratos a lo largo del día, hazlo de la siguiente manera. Deja una buena cantidad para después de entrenar y deja otra buena cantidad también para antes de acostarte. De esa manera vas a conciliar mejor el sueño y te vas a recuperar mejor de los entrenamientos. Por otra parte, me dices que tienes bastantes agujetas y encima días después, o sea que no solamente un día, sino que varios días. Y eso puede deberse a mucho daño muscular, no solamente al tema de la nutrición. Puede ser sencillamente que estés haciendo mucho volumen de entrenamiento o que ese volumen estés llevándolo muy cerca del fallo, o sea, todas las series al fallo o muy cercanas al fallo. Siempre tenemos que andar jugando con la intensidad. Todo tiene que ser intenso, pero no tenemos que pasarnos con el volumen. Es decir, voy a hacer un montón de ejercicios o un montón de series, porque eso no nos va a conducir a ningún progreso. Puede parecer que si hacemos simplemente 3 ejercicios, 4 series por ejercicio, que si tardamos 45 o 50 minutos, hora y 10, hora y 20, puede parecer que con eso es poco trabajo, y normalmente pecamos de eso, sobre todo, por ejemplo, entrenamientos para los brazos, para el pectoral, para la espalda, solemos meter mucho volumen y lo que suele pasar entonces es que tenemos mucho dolor muscular los días posteriores. Encima, si no cuidamos con el tema de la alimentación y no sabemos más o menos lo que estamos consumiendo, pues más aún, porque quizás estás muy bajo de calorías y en ese caso entonces deberías de subirlas bastante. Pero bueno, en tu caso habría que ver un poco todo, habría que ver el volumen de entrenamiento, cómo lo tienes pautado y sobre todo empezar a contar calorías, aunque sea durante una temporada. Luego ya puedes dejar de contar porque ya sabes más o menos lo que tienes que consumir, pero al principio es bastante relevante. Y nos vamos por último con Vanessa, que hoy el episodio, la verdad que acostumbrado a los episodios cortos, hoy no os quejaréis, los que decís que queréis episodios un poco más largos, hoy me estoy extendiendo. Así que bueno, la última pregunta la tengo aquí, es de Vanessa y me dice: he empezado a entrenar en casa con tus consejos y aunque algunos ejercicios me resultan complejos, voy viendo buenos cambios. Bueno, pues me alegro un montón, Vanessa. Mi duda es con respecto al tipo de rutina. Ahora hago 5 días de full body combinado con HIIT y mi idea era empezar a entrenar un día más. Normalmente hago unas 30 series por sesión con el mínimo descanso posible. No sé cómo lo ves, estoy empezando y ando algo perdida. Gracias por tu ayuda. Bueno, pues a ver, aquí hay que cambiar bastantes cosas. Lo primero de todo, eso de 30 series por sesión, no sé si es que coges muy poquito peso porque me dices que entrenas en casa. Lo suyo es que empiezas a adquirir algo de material o que los ejercicios sean un poco más intensos. Lo digo por lo siguiente, porque a veces pecamos de eso, pecamos de falta de intensidad y lo intentamos suplir con más volumen, más volumen, más volumen. Bueno, pues no. Sencillamente vamos a hacer pocas series o un volumen más o menos moderado, pero que ese volumen sea relativamente intenso. Yo puedo hacer 4 series muy intensas y con eso irme para casa y decir, he entrenado bien, y otra persona puede hacer 40 series o 30 series, coger muy poquito peso o estar muy lejos de la intensidad que se necesita y el progreso en este caso nunca va a llegar. Al principio sí, al principio entrenamos en casa con ejercicios con el peso corporal, vamos mejorando y vamos viendo buenos cambios, pero es cierto que con el tiempo o hacemos ejercicios más complejos o los complicamos nosotros o metemos un lastre externo o compramos algo de material porque si no pasa lo siguiente, lo que dices, 30 series por sesión me parece algo súper excesivo. También debería haber tu rutina, que dices que es full body, y encima me dices que la haces 5 días. Yo no metería un día más. 5 días de full body, te quedan 2 días de descanso a la semana,
y encima me dices que lo combinas con HIIT. Veo demasiado entrenamiento. Volvemos al tema de antes. No hace falta entrenar tanto. Aunque pueda parecer, aunque esté de moda, entrenar un montón, descansar muy poco. El tema de, bueno, ya descansaremos cuando seamos viejos. Bueno, no, a ver. El descanso es importante y es una parte del progreso. Si no descansamos, no va a haber progreso. Lo suyo es ir a la sesión, hacer un poco más que la sesión anterior, la típica sobrecarga progresiva de la que he hablado un montón de veces, y a partir de ahí descansar, comer bien. Poco a poco con esto iremos progresando y no hará falta hacer tantas series, meter un día más de entrenamiento, nada de eso, no haría falta. Así que bueno, como consejos, Vanessa, te diría que no hace falta que entrenes un día más. Esto de combinar con HIIT 5 días de full body quizás me parece excesivo, pero bueno, debería ver tu rutina y sobre todo lo de las 30 series me parece también excesivo. No hace falta que hagas tantas series, a menos que todavía no tengas apenas material y tengas que suplirlo con volumen. Pero bueno, lo dicho, yo te recomiendo hacerte con unas anillas, con un TRX, unas mancuernas, unas kettlebell, lo que sea, cualquier cosa con la que vayas añadiendo intensidad y los entrenamientos vayan cambiando un poco, vayan variando. Así que bueno, ese sería mi consejo desde aquí, Vanessa. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy de The Lifter. Hoy me he extendido un poco más con las preguntas porque algunos me lo pedíais. Os gustan estos episodios, así que bueno, no me importa hacerlos un poco más largos. Y lo dicho, si tú tienes alguna pregunta que dejarme, ya sabes que lo puedes hacer a través de redes sociales, en ivyamazares.com también. Y si no, lo hacemos más sencillo. Dejo abiertos como siempre los comentarios en Spotify. Así que si me escuchas por ahí, también puedes dejar un comentario o tu pregunta. Nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí en unos días. Chao.